va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a hablar del profesor universitario de arqueología más famoso de la cultura popular. Estoy hablando del doctor Henry Walton Jones Jr., más conocido por todos nosotros como Indiana Jones. Obviamente un solo video no alcanza para abordar la trilogía original completa de Indiana Jones que los millennials amamos con el alma, así que hoy vamos a hablar de la primera película, el nacimiento de Indy y su debut en la pantalla grande, que revolucionó por completo la cultura popular. Y habiendo hecho esta intro tan hermosa, arranque. Indiana Jones es una franquicia cinematográfica gigantesca que engendró 5 películas, una serie de televisión, cómics, videojuegos, novelas, merchandising y una generación entera de chicos que rompieron algo en casa usando un cinturón viejo de papá como látigo. Y cuenta las aventuras del legendario Indiana Jones, que viaja por el mundo buscando reliquias místicas, descubriendo secretos antiguos y enfrentándose a traficantes, fascistas, cultistas y demás villanos de la peor calaña. La historia de Indiana Jones nació casi en simultáneo con la de Star Wars. Cuando George Lucas creó su propia productora y la pegó con American Graffiti, encaró su proyecto de crear aventuras medio fantasiosas inspiradas en los seriales clásicos de los 30 y los 40. Y tuvo dos ideas como con potencial. Una historia de ciencia ficción ambientada en el espacio e inspirada en Flash Gordon, y la otra idea fue sobre un arqueólogo onda Doug Savage que busca artefactos perdidos y sobrenaturales. Al final decidió trabajar más la idea del espacio exterior y puso la del arqueólogo en el freezer. What'd you say? Un tiempito después, charlando con el director Philip Kaufman, se entusiasmó de nuevo y juntos le dieron un par de vueltas más a la historia. Por ejemplo, Kaufman sugirió que el objeto sobrenatural que el arqueólogo iba a buscar sea el Arca de la Alianza, pero después Philip se fue a trabajar en El fugitivo Josie Wales con Clint Eastwood y George volvió a cajonear la idea. Pero la tercera es la vencida, porque cuando su primera idea se materializó en un pequeño fenómeno cultural llamado Star Wars, se fue a Hawái como para relajar un poco después del estreno de episodio 4 con su amigo Steven Spielberg y se pusieron a charlar sobre sus futuros proyectos. Steven le dijo que quería hacer una peli de James Bond y ahí George le dijo: tengo algo de la onda de James Bond, pero mejor. Y ese día empezaron a trabajar para llevar a Cazadores del Arca Perdida a la pantalla grande. The other grave goods that we found in the area have given us a reason to... Indiana Jones como personaje podríamos decir que es como una co-creación entre George Lucas y Steven Spielberg. En realidad George lo creó inspirado en personajes como Alan Quatermain, el protagonista de Las minas del rey Salomón, la novela de Haggard, y el personaje Idaho Jones, que aparece en clásicos de mediados de los 40, al cual prácticamente le robó el nombre. En realidad originalmente se iba a llamar Indiana Smith, pero a Steven no le gustaba ese nombre, entonces se lo cambiaron a Jones. Indiana Jones. Always knew someday you'd come walking back through my door. Y el nombre Indiana se lo puso George Lucas porque era el nombre de su perro, un Malamute de Alaska enorme, que de hecho fue también el modelo para crear a Chewbacca. Perdón que nos vayamos un toque por la tangente, pero esta historia es buenísima. George estaba mirando un día a su esposa estacionar la camioneta y el perro estaba en el asiento del acompañante, y era tan grandote el perro que desde la perspectiva de George, viendo a su esposa manejando y el perro sentado al lado, se veían como un piloto y su copiloto. Y de ahí salió la idea de Fan y Chewie. Prepare to make the jump to light speed. They're getting closer. Oh yeah? Watch this. Cuestión que George y Steven encararon el proyecto con la ayuda del guionista Lawrence Kasdan, que se sumó al equipo por medio de Steven, y acá fue cuando el personaje de Indiana cobró vida realmente, y por eso decimos como que en definitiva fue una co-creación. George se lo imaginaba una onda como más playboy, más seductor, más sofisticado, tipo James Bond, pero Steven quería algo así más turbio, un alcohólico así medio cínico a lo Humphrey Bogart en El Tesoro de Sierra Madre, y terminó siendo como un promedio, una mezcla entre los dos, y uno de los antihéroes más icónicos de la historia. Get back to Cairo. Get us some transport to England. Meet me at Omar's. Be ready for me. I'm going after that truck. Oh. I don't know. I'm making this up as I go.
Lucas, Spielberg y Kasdan se juntaron un fin de largo, prendieron un grabador, se pusieron a charlar y en 3 días delinearon toda la historia. Kasdan los ayudó a terminar como de definir la personalidad de Indiana y después de todo eso puso el en la silla, desgrabó la conversación esa de 3 días y armó el guión para la película, que desde un comienzo fue muy similar a lo que finalmente vimos en pantalla. Y la historia es así. El Arca de la Alianza, el cofre donde Moisés guardaba las tablas de la ley, es un artefacto antiguo de tremendo poder. Y en 1936 el gobierno norteamericano contrata a Indiana Jones para encontrarla antes que los nazis, que pretendían usarla para ganar la guerra. Y entonces, con la ayuda de Salah, un excavador egipcio, y de su aguerrida exnovia Marion Ravenwood, Indy se embarca en su aventura para, cazar el arca perdida. Es bastante claro el título. Así que listo, el guión ya estaba. Ahora tenían que hacerlo. Y aunque el proyecto estaba encabezado por 2 directores geniales y consagrados, ningún estudio lo quería agarrar porque parecía como demasiado grande y demasiado arriesgado. Hasta que finalmente, después de lucharla bastante, consiguieron que Paramount la financie. Cuando llegó el momento del casting, Steven propuso a Harrison Ford de una, pero George ya había hecho 2 pelis con él y no quería repetir tanto y que quedara como que fuera su actor fetiche. Así que hicieron algunas pruebas con otros actores y eventualmente se decidieron por Tom Selleck, pero ya estaba comprometido con la CBS para hacer Magnum P.I. Y entonces ahí George aflojó y llamó a Harrison, se reunieron los 3 y pegaron mucha onda, porque además encima el carisma de Harrison Ford era como el ingrediente final, y en esa misma reunión nació el Indiana Jones que conocemos y amamos. Lo único que faltaba era el look icónico de Indiana, que se definió cuando la vestuarista Deborah Nadoolman Landis se inspiró en el atuendo de Harry Steele, el personaje de Charlton Heston en El secreto de los Incas de 1954. There's nothing to fear here. That's what scares me. La filmación fue un poco un bardo, el set estaba en Londres, pero las escenas de Egipto se filmaron en Túnez, el mismo lugar que sirvió como locación para Tatooine en Star Wars. De hecho, hay un par de referencias a Star Wars escondidas en la peli. Por ejemplo, en el Pozo de las Almas se ven jeroglíficos que muestran a R2-D2 y a C-3PO. Y laburar filmando Indiana Jones en Túnez suena muy divertido, pero en realidad fue un rodaje de pesadilla, principalmente porque todos se descompusieron violentamente, menos Steven, que llevó su propia comida enlatada. John Rhys Davies, el actor que hacía de Salah, literalmente se cagó encima enfrente de todos filmando una escena que finalmente no pusieron en la película. Y la escena en la que Harrison le dispara al espadachín entusiasta ese, en realidad era diferente. Indy tenía que sacarle la espada con el látigo, pero Harrison estaba demasiado descompuesto como para hacer mucho esfuerzo y le dijo a Steven que mejor le pegaba un tiro y listo. Y la verdad que quedó re bien. La secuencia de la roca rodante que casi aplasta a Indiana fue idea de Steven. Hicieron una bola gigante de fibra de vidrio que medía más de 3,5 metros y pesaba como 140 kilos. Y en la película Harrison hizo casi todas sus escenas de acción y esta no fue la excepción. Para la escena de la bola filmaron 5 tomas, cada una desde un ángulo diferente y por duplicado. O sea que Harrison tuvo que escapar de la roca asesina 10 veces en total. Es más, el tropezón escapando es posta, por cierto. Quedó en la peli porque se ve auténtico, porque fue auténtico. La verdad que considerando todas las locuras que hizo le salió bastante barata a Harrison. La peor que le pasó fue filmando la escena de la pelea al lado del avión, cuando se tropezó y la rueda del avión le pasó por arriba de la pierna y le reventó la rodilla izquierda rompiéndole un ligamento. Pero no se atendió. Se ve que el servicio médico de Túnez como que no le dio mucha confianza o no sé qué pasó, porque se vendó la rodilla, le puso un poco de hielo y listo, siguió.
Para la escena de las serpientes iban a usar marionetas mecánicas, pero al final consiguieron alrededor de unas 7000 serpientes no venenosas y Steven agregó algunos pedazos de mangueras para rellenar, porque se ve que 7000 serpientes no son suficientes para Steven Spielberg. Y bueno, con eso quedó la escena de las serpientes. Por suerte no hubo incidentes con las serpientes, o sea, hubo alguna cosa. El asistente de producción David Tomblin lo mordió una pitón, pero no fue demasiado grave. Otro asistente agarró la serpiente de la cola y le dio un sacudón para que lo suelte y listo. Why did it have to be snakes? Very dangerous. You go first. Hay una escena en la que Indy se enfrenta cara a cara con una serpiente y ahí usaron cobras que sí son venenosas, así que ahí tenían antídotos a mano y seguridad adicional. Y en esta escena, a diferencia de Indiana, Harrison no le tiene miedo a las serpientes en la vida real, pero las cobras son re picantes, la verdad. Por eso usaron un panel de vidrio casi invisible para separarlo de la serpiente. Y menos mal, porque la cobra efectivamente atacó y tiró un chorro de veneno tremendo. Una de las escenas más memorables es la del mono haciendo el saludo nazi. Esa la dirigió George Lucas y a Steven le encantó. La hicieron poniendo una uva en una caña de pescar y colgándola justo afuera de cámara para que el mono levante la mano tratando de agarrarla. Y 50 tomas después lograron que un macaco adopte ideologías fascistas sumamente cuestionables. Cancelado ese mono, canceladísimo. Un hashtag datazo de color. Harrison Ford estaba casado con la guionista Melissa Mathison, que lo fue a visitar al set de Cazadores del Arca Perdida. Y en los descansos entre rodajes, Steven se sentaba con ella y le hablaba de una idea que él tenía para una peli. Melissa escribió un guión en base a esas charlas y ese guión se titulaba E.T. el extraterrestre. Y por supuesto, si vamos a hablar de Indiana Jones, tenemos que mencionar el temazo de John Williams. Temazo. En realidad escribió 2 temas diferentes para la película y cuando se los tocó en piano a Steven le encantaron los dos, así que le pidió que los combinara. Y así nació la Riders March, uno de los temas más famosos en la historia del cine, ¿no? De pam, param, pam, pam, param. ¿Cómo le fue a Cazadores del Arca Perdida? Bueno, la rompió toda, mega mal, súper tremendo desde su estreno. Fue la película con mayor recaudación de 1981 por robo y fue nominada a Mejor Película en los Oscars al año siguiente, pero se lo terminó llevando Carrozas de Fuego. Harrison Ford ya había despegado con su papel de Han Solo en Star Wars, pero con este rol se fue a la estratosfera. De hecho, consiguió el papel de Rick Deckard en Blade Runner por su actuación en Cazadores. Y para Steven, Cazadores del Arca Perdida es la película más perfecta de la saga y una de sus favoritas de toda su carrera. Es una de las pocas pelis suyas que puede ver como espectador sin estar pensando en qué le cambiaría o cómo la haría de nuevo. Y Cazadores del Arca Perdida tiene algo muy particular. Hay algo así como una teoría de fans, que más que una teoría es un análisis interesante, si querés, que se hizo popular por su aparición en The Big Bang Theory. How can anyone ruin Raiders? It's perfect. Yeah, except for the fact that Indiana Jones is completely irrelevant to the story. Yet with or without him, the Nazis find the Ark, open it, and die. Por si no se entendió, la teoría es esta. Si sacás a Indy de la historia, los eventos no cambian. A lo sumo se posponen o se adelantan, pero nada más. O sea, la conclusión es, Indiana Jones, el protagonista de la historia, no tiene incidencia en la historia. Y me parece súper interesante este análisis porque tiene mucho que ver con el tipo de protagonista que es Indiana Jones. Es muy probable que la teoría sea correcta, que sin Indy pasaba más o menos lo mismo. Pero los eventos alrededor de la reliquia no es lo que importa en estas historias. Indiana no es un héroe que salva al mundo. Indiana vive aventuras, se mete en líos, logra salir, se topa con personajes de su pasado, se reconecta con ellos. O sea, lo que importa y lo que genera emoción en las historias de Indiana Jones no es quién se va a quedar con el arca o qué va a pasar en la Segunda Guerra Mundial, eso ya lo sabemos. Lo que emociona es si Indy va a zafar de una situación difícil, si va a resolver el acertijo, si se va a enganchar de nuevo con su exnovia, si va a tomar una decisión altruista o egoísta. Esas cosas son
lo que emociona. Y Cazadores del Arca Perdida es un claro ejemplo de esto. Cazadores del Arca Perdida demostró que no tenés que alterar radicalmente el curso de una historia para ser su protagonista. Solamente tenés que ser lo suficientemente interesante y carismático como Indiana Jones. Let her go. Y hasta acá llega la primera parte de este Perdón Centennials sobre Indiana Jones. La semana que viene vamos a hablar obviamente de las dos pelis restantes de la trilogía original, Indiana Jones y el Templo de la Perdición, e Indiana Jones y la Última Cruzada. Mientras tanto, mírate alguno de los dos videos que vienen ahora al final. Gracias por haberme acompañado este ratito, nos vemos la próxima, gente, los quiero un montón. Chao. Wait. If it wasn't for Indiana Jones, the Ark would never have ended up at the warehouse. He collected and delivered the Ark to the proper authorities for filing. Like a hero! Yes! Although technically, Indy was supposed to take the Ark to a museum to be studied, he couldn't even get that done. Oh.